Hermanos, buenos días, bendiciones. Acompáñeme por favor en su Biblia a Romanos 8, Romanos capítulo 8 y vamos a leer los versículos 1 al 17. Recordemos que estamos en un receso del Evangelio según Juan y vamos a estar estos 4 domingos tocando algunos temas específicos. El día de hoy corresponde, hace 8 días hablamos sobre la avaricia, el día de hoy corresponde otro tema y así los próximos 2 domingos. Romanos 8, versículos 1 al 17. Dice el Señor así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Señor Dios, te damos gracias por el privilegio que nos das de reunirnos como iglesia, compartir con nuestros hermanos, Señor, alrededor de tu palabra, alrededor tuyo, Señor, deseosos de agradecer, deseosos de honrar, deseosos de glorificar, Señor, en este día de forma especial, aunque sabemos que lo debemos hacer con nuestra vida entera. Pero damos gracias, Señor, por este tiempo y te rogamos que nuestros corazones estén, Señor, preparados para recibir tu palabra, que podamos estar, Señor, atentos a tu mensaje, Señor, que podamos atesorar las palabras que tú tienes para nosotros el día de hoy y que no solamente las guardemos como ese tesoro, Señor, sino que las pongamos por obra en nuestro diario vivir. Ruego, Señor, que sean tus palabras hablando a nosotros, Señor. Quita cualquier, Señor, cosa que haya en mí que interrumpa que el mensaje tuyo, Señor, sea llevado con fidelidad, para que nuestros corazones, Señor, sean edificados, para que nuestros corazones sean restaurados y sean confrontados, Señor, no solamente nuestros pensamientos, nuestro ser, sino nuestra vida entera, y podamos vivir para tu gloria, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Nosotros conocemos que las estrategias comerciales últimamente, digamos, han usado una táctica y es que le permiten a uno, por ejemplo, esas conexiones a televisión o a películas por internet, le permiten a uno tener quizás un tiempo, sí, gratis o con alguna promoción para que uno la pueda tomar.
y empiece a ver estos canales o digamos en un plan de celular bueno, diferentes medios. Y nosotros nos acercamos a ellos y los vemos y nos empezamos a enganchar y después cuando termina el tiempo gratis, ya estamos ahí enganchados, quizás de pronto hemos visto alguna serie y deseamos seguirla viendo, entonces ahora pagamos y creo que eso ya lo quitaron, pero había antes un tema de permanencia, entonces debo permanecer un año en mi suscripción y si me retiro, entonces debo pagar una multa. Entonces quedamos enganchados allí, quedamos como amarrados a esto, no podemos salirnos. Y había empezado solamente con una cosa pequeñita, pero se va volviendo algo más grande y además ya cuando lo tengo empiezo a entregarme un poco más a esto, ¿no? Empiezo a hacerme como esclavo de esto. Por otro lado, quería hablar también de algo. Algunos de ustedes tienen mascotas y nosotros también tenemos una. Y por ejemplo, este perrito que nosotros tenemos, cuando nosotros empezamos con él, identificamos que a él el pollo no le sentaba muy bien. Cada vez que comía algo de pollo, él tenía que salir y bueno, se ponía un poco enfermo de su estómago. Nosotros lo identificamos y sabíamos que no debíamos darle, pero él nos veía a nosotros que estábamos comiendo esto y ahí estaba pendiente. Él no podía controlarse y deseaba que le diéramos así se fuera a poner enfermo. Él no podía controlarlo, no tenía esa actitud de poderse refrenar ante ese deseo. Se actúa por instinto. Se actúa por instinto. Todos los días nosotros, hermanos, nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Decisiones pequeñas y decisiones grandes. Decisiones que van a afectar muchas cosas hacia el futuro y otras decisiones que quizás no sean demasiado importantes. Pero también se decide y cuando decidimos es porque hay dos o más caminos para tomar. Decisiones en hacer o no hacer algo. Decisiones en la forma como reaccionamos frente a una cosa o a otra. Diariamente nosotros nos vemos enfrentados a situaciones en cada lugar en el que estamos y tenemos reacciones frente a esas situaciones. Eso tiene que ver mucho con lo que nosotros somos, con lo que nosotros creemos y lo que hay dentro nuestro. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy es la intemperancia. La intemperancia. Vamos a verlo en 3 puntos y es qué es la intemperancia y qué nos causa. El segundo punto es la gravedad de la intemperancia y el tercer punto es cómo podemos cultivarla. ¿Cómo podemos cultivar el no tener intemperancia? Y la intemperancia, hermanos, antes quiero dar crédito específicamente el día de hoy a un texto que estuve leyendo para tomar algunas notas de allí, del doctor R.C. Sproul, y también quiero dar crédito a unas charlas del pastor Sugel Michelén, que también las estuve viendo para poder tocar este tema. Es un tema muy amplio, es un tema que cuando lo vayamos desarrollando ustedes van a notar que casi que cualquier texto de la Biblia nos podría llevar a pensar sobre él. Y es que la intemperancia es no tener dominio propio, no tener dominio propio, no poder tener dominio frente a las cosas, no tener dominio frente a los deseos. Y es que a la final ellos son los que terminan dominándome a mí y no yo a ellos. Antes de empezar a hablar de la intemperancia debo explicar algo que me parece que va conectado directamente con el asunto y es el tema del libre albedrío. El libre albedrío. Como decía ahorita, todo el tiempo nosotros nos vemos enfrentados a tomar decisiones. Todo el tiempo, todos los días, cada instante debemos tomar decisiones. Nosotros estamos el día de hoy sentados acá y quizás en algún momento hubo algo que nos estaba diciendo, no, quédese haciendo mejor esto, mejor vaya a hacer lo otro, y debemos decidir, pero aquí estamos sentados y decidimos siempre bajo alguna razón. Siempre hay algo o hay un motivo que nos lleva a decidir por una cosa o por la otra. Nuestras decisiones se basan en lo que en determinado momento nosotros analizando y considerando todos los factores nos pareció que era lo mejor o nos pareció que era lo que debíamos hacer. Así que no hay duda, nosotros elegimos, siempre elegimos y lo hacemos según nuestra voluntad.
todo el tiempo. Hay una razón que nos lleva a hacerlo. Deseo lo que elijo. O muchas veces, aunque no lo deseo, termino eligiéndolo, o sea que a la final hubo un motivo por el cual yo lo elegí. Mi voluntad es libre, hermanos, de elegir cualquier cosa que desee. Pero la voluntad no es libre de elegir lo que no desea. Soy libre de elegir lo que deseo y no soy libre de elegir lo que no deseo. Y eso me lleva entonces a la pregunta estamos hablando de la voluntad, que es el albedrío. Eso me lleva a la pregunta o a unirlo con la otra palabra, es si es libre o no. Si es libre o no. En cuanto a la salvación, ¿qué desea el hombre? Recordemos, somos libres de elegir lo que deseo, pero no somos libres de elegir lo que no deseo. Frente a la salvación y frente a Dios, el hombre natural, ¿qué desea? El hombre natural lo que desea es huir de Dios, no escuchar las palabras de Dios, porque el hombre natural siente que en la búsqueda de su felicidad, las palabras de Dios son una interrupción para esa búsqueda de la felicidad. Si tenemos a unas personas, no sé si, bueno, como los vecinos en el día de hoy, que de pronto para ellos su felicidad está en la actividad que están realizando, las palabras de Dios van a ser una interrupción para esa búsqueda de su felicidad en esas actividades. Entonces ellos no desean escuchar las palabras de Dios. Y así somos todos nosotros, no solamente ellos. Muchas de las cosas que nosotros aún como cristianos hacemos pensando que nos traen felicidad son interrumpidas por las palabras de Dios y muchas veces no queremos oír esas palabras. Ponemos argumentos. Entonces eso es fruto de la caída del hombre. La caída del hombre dejó la voluntad humana intacta en cuanto a que todavía tenemos la facultad de elegir. Todavía elegimos y elegimos lo que deseamos. Nuestras mentes, el problema está en que nuestras mentes han sido oscurecidas por el pecado. Nuestros deseos han sido atados por impulsos pecaminosos, impulsos malvados, egoístas, orgullosos y que no provienen del amor. Pero todavía podemos elegir y actuamos de acuerdo a esas elecciones que hacemos. Nosotros siempre decidimos por lo que somos y decidimos por lo que deseamos. Lo terrible de todo esto es que hemos perdido cualquier deseo que pudiésemos tener por Dios. Cualquier deseo que el hombre pudiera tener por Dios fue perdido, se hizo inútil para escoger a Dios. No desea escoger a Dios. Aunque puede elegir, siempre elige del lado de donde no está Dios, no del lado de la voluntad de Dios. Los pensamientos y los deseos de nuestro corazón son continuamente hacia el mal, dice la palabra. Así que somos libres de elegir según nuestra voluntad, pero nuestra voluntad siempre está inclinada hacia el mal, hacia el mal. Dios es lo bueno, pero no elegimos la voluntad de Dios. Nuestro libre albedrío es una maldición, por tanto. Todavía podemos elegir y lo hacemos según nuestros deseos. Elegimos el pecado y quedamos sujetos al juicio de Dios. La libertad en la Biblia es ser libres para poder elegir a Dios voluntariamente. Así que, hermanos, nosotros tenemos una facultad y es la de poder elegir según nuestra voluntad. Pero para lo que no somos libres es para poder elegir o para seleccionar nuestra naturaleza. Tenemos una naturaleza pecaminosa después de la caída. Todos nacemos bajo esa imagen, con esa naturaleza. Y no tenemos el deseo de elegir la otra naturaleza y no podemos hacerlo. Por eso Dios tiene que intervenir en nosotros, cambiar nuestra naturaleza y ahora podemos elegir las cosas de Dios. Ahí tenemos libertad. Podemos elegir tanto lo de un lado como lo del otro. Y estamos en eso. Hoy en día aún, aunque ya el Señor nos ha cambiado nuestra naturaleza, elegimos cosas que no son conforme a la voluntad de Dios. Pero tenemos la opción de elegir un lado y el otro. Cuando no hemos sido transformados, solamente elegimos de un lado, del lado del pecado. Así que el hombre se hizo rico en su propio consejo, pero se hizo pobre en el consejo de Dios. Se hizo inútil para el consejo de Dios. Los deseos de mi naturaleza caída son los que dominan. Son los que dominan. Esa es la triste historia del hombre y de la naturaleza caída, del pecado.
¿Qué es esa naturaleza caída, hermanos? Fuimos hechos a la imagen de Dios. Y como hoy es un tema que no es expositivo, yo leí estos versículos del capítulo 8 de Romanos para apuntar hacia lo que quiero llevar esta prédica del día de hoy, es hacia cómo podemos nosotros tener ese dominio propio y elegir entre una cosa y la otra. No va a ser una prédica expositiva, vamos a estar mirando varios versículos. Entonces, la naturaleza caída, hermano, nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Son unos versículos muy conocidos, donde el Señor nos dice cómo fuimos creados nosotros, cómo creó Él al hombre. Génesis 1, 26 y 27, la palabra dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Fuimos creados a la imagen de Dios. Teníamos una naturaleza que nos permitía elegir entre la voluntad de Él y la que no era la voluntad de Él. Pero si leemos Génesis 5, en el versículo 3, después de la caída, dice la palabra: y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Después de la caída, nacemos a la imagen de Adán, con la naturaleza caída de Adán. Y esa es esa naturaleza caída. Nacemos a la naturaleza no divina, pero que refleja, pero debería reflejar la imagen de Dios. Fuimos hechos con una naturaleza que no era divina, pero teníamos la imagen de Dios y el objetivo era que la reflejáramos. Pero ahora el hombre se hizo inútil por la caída de reflejar la gloria de Dios. Allá en Romanos 3 dice que fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y ser destituidos, esa palabra lo que quiere decir es que nos hicimos inútiles para poder reflejar la gloria de Dios. Ese privilegio que teníamos dentro de la creación, al haber sido hechos a la imagen de Dios, se perdió por la caída y perdimos ese privilegio. Por eso somos destituidos de poder representar la gloria de Dios, manifestar la gloria de Dios en la creación. Perdimos ese privilegio. No somos capaces, no tenemos la capacidad, a menos de que nuestra naturaleza sea transformada, sea cambiada. El intelecto, las emociones y la voluntad que fueron dadas a nosotros para representar a Dios en su creación, ahora son usadas para ser objetivo no solamente de los objetivos del enemigo, sino que los ojos voltearon a mirar hacia nosotros. Nosotros nos volvimos el objetivo de todas estas cosas. Las usamos para nuestra propia gloria y han llevado al hombre al estado en el que se encuentra el día de hoy. El hombre solo puede decidir bajo su propio concepto ahora, porque se apartó del concepto y del consejo de Dios. Así que no poseer dominio propio, hermanos, es que nosotros, aunque teníamos la opción de elegir entre lo bueno y lo que no era bueno, entre Dios y lo que no era Dios, no pudimos elegir y solamente escogemos del lado que es contrario a la voluntad del Señor. Es lo que me lleva a que yo elija según mis deseos pecaminosos, y mis deseos son los que terminan llevándome a que yo decida cada cosa. Esos deseos pecaminosos. Poseer dominio propio es que ahora mis deseos no dominan sobre mis decisiones, sino que yo tengo la capacidad de refrenarlos, actuar y regirme por principios bíblicos independientemente de lo que yo quiera o lo que yo desee. Mi vida debería regirse por principios bíblicos y no por mis deseos, no por mis deseos. Eso es tener dominio propio. Propio es que yo vivo conforme a los principios de la Escritura y no conforme a mis deseos. No conforme a mis deseos. Mis deseos deberían conformarse a la voluntad de Dios. Y de esa manera mis deseos serán agradables a Él. Mis oraciones serán agradables a Él porque pido conforme a su voluntad. Cuando en mi casa, hermanos,
algo sucede, por ejemplo, el varón que llega a su casa y las cosas no están como él las esperaba dentro de su hogar, ¿sí? De pronto llega e inmediatamente ve que en su casa no está todo arreglado, que la cena no está lista, llega con hambre de trabajar y no pregunta ni siquiera qué ha pasado, si su esposa está bien, sino que de una vez empieza a salir el deseo de mostrar su inconformidad y lo hace con ira. Entonces no hay dominio propio, porque antes de preocuparse si las cosas están bien, porque en su casa no está todo como debería estar o como normalmente está, entonces reacciona con ira, reacciona con enojo, y lo que hace es que su deseo es el que termina dominando allí. Son mis emociones, son mis sentimientos, son mis impulsos que son constantemente hacia lo malo, hacia lo que no proviene de la voluntad de Dios. Hermanos, si no tengo dominio propio, estaré siendo presa de mis deseos pecaminosos todo el tiempo. Todo el tiempo soy presa de esos deseos pecaminosos. El que tiene dominio propio no se pregunta qué deseo hacer, qué quiero hacer, sino que se pregunta qué dice Dios. Quien tiene dominio propio pregunta qué dice Dios acerca de esto. ¿Qué me dice el Señor que debo hacer en esta situación? Y no se pregunta yo qué es lo que deseo. No pone sus deseos por encima de la voluntad de Dios. Dios nos creó, hermanos, y nos hizo seres con necesidades que deben ser suplidas, pero dentro de unos límites. Vayamos a Proverbios 25, que lo leímos ahorita. Proverbios 25 tiene algunas cosas interesantes con respecto al tema del dominio propio. Y en el versículo 16, allí en Proverbios 25, la palabra nos está hablando de que no está mal que se hagan ciertas cosas, son lícitas, pero deben tener límites. Dice allí, hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Dios nos dio a nosotros, o Dios nos creó y nos dio a nosotros necesidades que deben ser suplidas. El problema es que esas necesidades se han salido de control. Y no solamente nos satisfacemos con suplirlas, sino que queremos más. Y todo está ligado a nuestros deseos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. Come lo que te basta. Pero el hombre no se sacia. El hombre quiere más. Y todo está ligado a sus deseos. Dios nos creó de esta manera, hermanos. Génesis 2:9. Génesis 2:9. Para ver algo interesante allí de cómo esa forma como en el que el Señor nos creó es lícita, pero que el enemigo la usa para llevarnos a nosotros a extralimitarnos. Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Hasta ahí. Hizo nacer todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Él nos dio nosotros los sentidos para poder disfrutar de su creación. Un árbol que produce fruto y que es deseable, nosotros lo vemos y el fruto se ve agradable, nos produce a nosotros el deseo de tomar y bajar la fruta y comerla. Y también se ve apetecible, se ve delicioso para comer, pero ¿qué pasó en Génesis 3:6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. La mujer fue tentada con la necesidad que Dios había creado a esta mujer. El hombre fue tentado con esa necesidad y la tentación fue que aunque era lícito ver el fruto y desearlo, era agradable a la vista y que era bueno para comer, el enemigo nos llevó a que desbordáramos los límites de Dios. Él dijo, sí, tú vas a ver el fruto y te va a parecer agradable, vas a desear comerlo, pero hasta este límite, y el hombre desbordó ese límite. No tuvo dominio de su deseo. No hubo dominio propio allí en esta pareja. No dominaron su deseo y la razón principal es porque no le creyeron a Dios. No le creyeron a Dios, no creyeron en sus palabras. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor nos ha dicho, si haces esto, va a suceder tal y tal cosa? En su palabra podemos ver advertencias. Podemos ver cosas que nos dice que no debemos hacer y cosas que sí debemos hacer y que son además un mandato.
Pero nosotros muchas veces creemos que es exagerado. Nos pasa lo mismo que a esta pareja. Y no creemos en la palabra de Dios. No creemos en la palabra del Señor. ¿Cuántas cosas nos dice el Señor a las cuales no le estamos creyendo? El hombre quiso disfrutar de lo que Dios le dio y le permitió hacer, pero lo quiso hacer sin Dios. Queremos disfrutar de la creación que nos has dado, pero no queremos escuchar tu palabra. Queremos escuchar nuestros deseos. Queremos escuchar nuestras pasiones y ir tras de ellas, sin límites. Allí mismo en Proverbios 25, en el último versículo, también dice algo interesante para que veamos sobre el tema del dominio propio. Proverbios 25, versículo 28. Dice la palabra: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda, cuyo espíritu no tiene control, cuyo espíritu no tiene dominio propio. ¿Cómo es ese hombre? Como una ciudad que no tiene protección, como una ciudad que no se puede cuidar. La muralla y el dominio propio cumplen la misma función. Una muralla en una ciudad la protegía de sus enemigos. El dominio propio nos protege a nosotros del enemigo. El dominio propio, que es regirnos por principios bíblicos, nos protege de ir tras nuestros deseos pecaminosos, tras nuestras pasiones. Cuando no se tiene, no hay protección y somos presa fácil de nuestros deseos, utilizados por el enemigo para llevarnos a hacer la voluntad que no es conforme a la voluntad de Dios. No hay protección contra el ataque. Viene el enemigo, destruye y hurta. No tengo protección. Judas, lo veíamos hace 15 días, recibió el consejo de entregar al Señor y no había protección, no había dominio propio. Él se dejó dominar por ese deseo de ir a ver que los sacerdotes que le podían dar por él entregar a Jesús. Su avaricia le llevó a que no hubiera dominio propio en él. Y el no conocimiento de la voluntad de Dios y el no tener el Espíritu de Dios en él, como veremos más adelante. Regido por los deseos de su carne y no por el Espíritu. Isaías 64:6 nos dice cómo es un hombre que no tiene riendas, que no tiene dominio propio. Isaías capítulo 64, versículo 6. Dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. ¿Cómo es un hombre que no tiene dominio propio? Sus maldades, sus deseos pecaminosos, sus pasiones los llevan a una hoja, es llevada por el viento, de un lado para otro. Somos como una hoja en el viento. Nuestra naturaleza es deseosa de obtener todo lo que queremos. Nuestra naturaleza no solamente es deseosa de obtener todo lo que queremos, sino que lo queremos ya. Lo queremos de inmediato, ahora. Y además en la forma como nosotros lo queremos. Incluso en nuestras oraciones pareciera que estamos pidiéndole a Dios que las cosas se den ya y como nosotros queremos. Incluso en nuestras oraciones perdemos dominio propio en nuestras palabras. Cuando no lo tenemos, nos enojamos contra la otra persona porque no tengo lo que yo quiero. En los hogares se presentan muchas peleas de este tipo. Nunca me complaces, no se hacen las cosas como yo quiero y entonces me enojo porque mi capricho no es atendido. Hacemos pataletas como niños pequeños. Hacemos pataletas como niños pequeños cuando no tenemos lo que nosotros queremos y dejamos que nuestros deseos nos dominen. Todo porque nos dicen no. Todo porque la situación no se da como yo quería, entonces hay un no para mi deseo. Hay un no para lo que yo quería.
y se pone barrera a nuestros deseos. Es un espíritu indisciplinado, que no tiene disciplina, y es lo que caracteriza a las personas que tienen adicciones. No pueden dominar. Se hablaba del tema de las estrategias comerciales, cuando ya lo enganchan a uno con algo muy leve y después uno se va enredando cada vez más. Nuestros deseos nos llevan a eso. La alimentación, por ejemplo, que lo veremos ahorita, es algo que nos puede llevar a que cada vez nos vayamos enredando más. No tienen que ser solamente vicios como el alcohol o las drogas o el cigarrillo. Hay cosas que son lícitas, que son necesidad y que debemos tomarlas, pero que también nos terminan enredando poco a poco y llega un punto en el que nos hacemos esclavos de ellas. No hay dominio propio. No hay dominio propio, es un espíritu sin disciplina. Y eso me lleva incluso a enojarme contra Dios. Normalmente cuando no obtengo lo que quiero, empiezo a echarle la culpa a otro. Es culpa suya de lo que yo no puedo tener. Siempre queremos buscar culpables. Y cuando no se encuentra a un culpable, ni siquiera en ese punto volteo a mirar hacia mí mismo y ver qué es lo que hay en mí que me está llevando a reaccionar de esa manera. ¿Qué deseos son los que me están llevando a que yo no pueda tener tranquilidad? ¿En qué está descansando mi paz? ¿En que pueda suplir mis deseos o en Dios? No me lleva a mirarme a mí mismo, sino que incluso me lleva a seguir buscando quién es el culpable y termino echándole la culpa a Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué las cosas no se dan de esta manera? Dios, yo no tengo lo que quiero. Así que ese dominio propio es, hermanos, tener dominio sobre nuestros deseos, sobre lo que nosotros queremos y que no ellos sean los que dominan nuestra vida. Poder vivir tranquilos, descansando en la voluntad del Señor, sea cual sea, y sabemos que es perfecta. Vemos y que está formándonos a nosotros conforme a la imagen de Él nuevamente. Esa imagen que se perdió, nos había hecho de esa manera. Dios nos creó a su imagen, y aquí quiero pasar al segundo punto, la gravedad de la intemperancia. Dios nos creó a su imagen. Dios nos creó de esa forma para que nosotros representáramos su gloria, su santidad, para que le glorifiquemos, y glorificarle a Dios es revelar o manifestar su santidad, manifestar lo que Él es. Ese era el objetivo de nosotros, pero nos hicimos inútiles para esto. Ese intelecto, esas emociones y esa voluntad, esas necesidades con las que Él nos creó para gloria suya, han sido el punto de ataque del enemigo, donde me lleva a volverlas deseos incontrolables. Deseos incontrolables. Necesidades que debían ser suplidas en Dios, en una comunión con Él todo el tiempo, en una comunión directa, en una relación con Él, ahora son suplidas fuera de su cuidado y fuera de las formas perfectas que Él había determinado. Ahora son cubridas en mí mismo, o cubiertas, perdón, y además son cubiertas de forma imperfecta en las razones del hombre, en los conceptos del hombre, que no son perfectos y que deben estar siendo revisados constantemente para hacerles mejoras. Se busca autoestima, se busca autosatisfacción, se busca autorrealización, y lo hacemos desde nuestro autocontrol. Todo basado en nosotros, auto. Todo basado en mí. Y eso nos lleva a esas cosas que hay en el mundo y que habla ya Primera de Juan: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Bajo esos tres grupos están todas las tentaciones que vienen hacia nosotros. Los deseos de la carne, el placer. Hablábamos hace 15 días, creo, sobre el tema de las papilas gustativas. Cómo el Señor tuvo esa misericordia, ese amor con nosotros para darnos en nuestra lengua esas papilas gustativas que podemos deleitarnos al alimentarnos, probar los alimentos y gustarlos, saborearlos. Él podía habernos hecho sin esto y simplemente que nos alimentáramos para obtener la energía que necesitamos y ya. Pero su amor nos permite a nosotros degustar esos alimentos, degustarlos. Se siente placer, allí está
lo que es la comida, la bebida y las relaciones íntimas. Son necesidades con las que nosotros fuimos creados. Es lícito suplirlas, es lícito alimentarlos, es lícito tomar bebida para calmar nuestra sed, no para otros fines, para calmar nuestra sed. Las convierte el enemigo en carnales e ilícitas. En Romanos 13, hablando un poco de la comida, vamos a ver ese concepto sobre la glotonería que podemos sacar de allí. Romanos 13, los versículos 12 al 14. Dice: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne, esos deseos pecaminosos. ¿Es lícito alimentarnos? Lo es, pero cuando se vuelve un deseo que me termina dominando a mí y no puedo controlarme, se vuelve un deseo pecaminoso. La glotonería caracteriza a los hijos del enemigo. La glotonería caracteriza a las personas que están siendo dominadas por el deseo y no por los principios bíblicos. Eclesiastés 10, 16 al 17 nos habla también acerca de la glotonería. Y hay muchos versículos. Como les dije, este tema es tan amplio que podríamos encontrar muchas cosas que nos hablan acerca de esto. Eclesiastés 10, 16 del 17 dice: ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes banquetean de mañana. Bienaventurada tu tierra cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora para reponer sus fuerzas y no para beber. Nos está hablando de los horarios de la comida también, no de esta persona que come desordenadamente y a todo momento, que quizás come poco, dice: no, yo no soy glotón, yo no como mucho, como poquito, pero come cada rato, cada instante. También hay un desorden allí en la alimentación. Y aquí nos está advirtiendo de esto. Una ciudad que es gobernada por glotones cae en desgracia. La glotonería es un pecado, hermanos. Y hablando de la alimentación, no solamente es comer mucho, no solamente es comer mucho, es comer a frecuencias inadecuadas, es comer llevando mi dinero para pagar costos excesivos porque mi deseo es comer esto y ya y punto, y lo tengo que comer y no me importa cuánto me cueste. Eso también es un pecado y está ligado a la glotonería. Pagar un valor de esto, sí, puede ser que yo tenga el dinero en el bolsillo y me está sobrando y lo puedo usar para eso, pero el tema es: ¿está bien hacerlo? ¿Está bien hacerlo? Eso hace parte de ese pecado. Hace parte de ese pecado, es un pecado grave. Tiene una persona que está pensando en este tipo de cosas, en satisfacer solamente sus deseos carnales, su porción en esta vida. Su felicidad está en los placeres carnales. Los de la carne, decía allí en Romanos 8, piensan en las cosas de la carne. No tienen fines más altos que buscar. Allí está su fin, allí está su dicha, allí está su alegría, en suplir esos deseos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Esa es la idea. Y el mundo ha comprado esa idea. De ese gusto hoy. Haga todo lo que quiera porque mañana no va a estar. No estamos pensando: dele la gloria a Dios, que quizás mañana no va a poder hacerlo porque va a estar en el Seol. Y en el Seol nadie puede alabarle, solamente hasta cuando sea resucitado y esté con él eternamente. Solamente se piensa en las cosas terrenales. Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto y le dijo: convierte esas piedras en pan, satisfaga o satisface. Estoy como errando hoy en el lenguaje. Su deseo carnal. Y él le dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. El evangelio
que no es evangelio, nos invita a nosotros. Y lo que le dijo Satanás a Jesús allí es: si eres hijo de Dios, di que, declara. Y es lo que muchas veces escuchamos el día de hoy. Tú eres hijo de Dios, declara que esto es para tu vida. Y lo vas a obtener porque eres hijo de Dios. Nos lleva al egocentrismo. Y recuerde que estamos en un punto donde habla la gravedad de este pecado, de la falta de dominio propio. Nos lleva al egocentrismo, al amor propio, al amor a mí mismo por encima de todo lo demás y por encima de los demás. Los deseos de los ojos. El deseo del bienestar. Nosotros fuimos creados para estar bien, pero ese bienestar lo encontramos en Dios. La provisión viene de Él. Pero el maligno ha utilizado esta atracción, que son normalmente externas y que inherentemente es buena, como el deseo de poder tener un lugar a donde vivir, como el deseo de poder tener un vehículo quizás, que no está mal desearlo. Pero el tema es cuando esos deseos terminan dominando mi vida y me llevan a tomar decisiones conforme a mi deseo. Y es el que me dice qué hacer y qué no hacer. Allí ese deseo, que es legítimo, es el que me dice cómo debo yo manejar mi vida y hacia dónde me debo conducir. El tema es que eso nos lleva a tener el pecado de la codicia y de la avaricia que vimos hace 8 días y que descansa en el asunto del no contentamiento. No estoy contento con lo que tengo ahora. El Señor me ha permitido tener esto, pero yo no me siento contento aquí. Y empiezo incluso a murmurar frente a las cosas que tengo. Incluso caigo en la tentación de murmurar contra Dios porque no tengo lo suficiente y no tengo lo que yo debería tener o lo que quiero tener. No nos saciamos nosotros como seres humanos. Estamos demandando de forma insaciable el satisfacer las cosas materiales, el satisfacer nuestro deseo por riquezas materiales. En Eclesiastés, nuevamente, capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra: todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca, nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nos fatigamos tras de estas cosas, pero no nos saciamos. No nos saciamos, siempre queremos más y hay codicia y hay avaricia. Deseos de los ojos. ¿Es legítimo? Sí es legítimo, pero cuando ese deseo domina mi vida, se vuelve ilegítimo. Ilegítimo. Veíamos en Lucas 13:15 que dice que cuídese de toda avaricia, porque la vida del hombre no está en los bienes que posee. O segunda de Corintios 4:18 dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas, y hacia allá deben estar apuntando nuestros ojos. Nuestros deseos deben estar apuntando primeramente hacia esas cosas celestiales y no terrenales. Se identifica cuando es ese deseo el que me ordena en mi vida y me dice qué es lo que debo hacer. Hablaba con algunos hermanos esta semana que si, por ejemplo, el deseo de tener una casa más grande de la que tengo o tenerla porque no la tengo me lleva a que voy a buscar un trabajo fuera del país y dejo a mi familia, pues ese deseo está dominando por encima de los principios bíblicos. Está dominando por encima de los principios bíblicos. La vanagloria, confianza es lo que se está buscando allí. Me debo sentir seguro y confiado, pero esa confianza debería estar en Dios. Y resulta que el hombre ha llegado a que la confianza está en lo que él es, en lo que él logra, en lo que él tiene y se gloría en eso. El maligno ha usado esa contemplación del logro personal, popularidad, éxito académico, éxito en todo lo que yo hago para generar una actitud de autosuficiencia, porque lo que sentimos es que soy autosuficiente, yo puedo valerme por mí mismo porque soy esto y no necesito nada más. Seguridad en lo que yo soy. Normalmente cuando esas cosas vienen a la vida nuestra, por eso creo que el terreno más difícil es cuando todo me está saliendo bien, porque fácilmente me puedo desviar. Fácilmente puedo perder de vista a Dios porque empiezo a sentirme autosuficiente.
Empiezo a sentir que yo puedo realizar las cosas y no necesito de nada más. Se busca el ser exaltado. Y es un deseo de agradarme a mí mismo y agradar los estándares del mundo, las normas del mundo. ¿Qué pasa cuando entonces no recibo esa admiración? Porque ahí vienen ligadas otras cosas que también tienen que ver con el dominio propio. La forma como reaccionamos al no tener esas cosas que deseo. Al no tener esas cosas que deseo. Mi confianza entonces está en lo que soy y se vuelve la razón mía de vivir y de hacer cada cosa que yo hago. Jesús fue tentado en cada una de estas cosas cuando estuvo en el desierto. Él fue tentado con vanagloria, él fue tentado con deseos de los ojos y deseos de la carne, pero siempre la forma como él enfrentó esa tentación fue con la palabra. Fue con la palabra. Cuando el diablo terminó allí, toda tentación se apartó de él por un tiempo, dice la palabra, y nos damos cuenta entonces que allí dentro de esas tentaciones hubo para Jesús toda tentación. Toda tentación que venga hacia nosotros viene enfocada a alguna de estas tres cosas. Todas están enfocadas y vienen por cosas externas, pero toca cosas de nuestro interior, los deseos que hay en nosotros. No somos tentados por las mismas cosas todos nosotros. Hay unos que tienen más debilidad hacia unas que hacia otras, y hay falta de dominio propio frente a ellas. Siempre, como decíamos ahorita, inicia de forma leve, pero cada vez es más impetuoso y nos esclaviza. En Primera de Corintios, capítulo 6, y en el versículo 12, dice allí la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué sucede entonces? Estas cosas son lícitas, así fuimos creados. Pero el tema es que terminan dominándonos a nosotros. Y perdemos el dominio propio. Perdemos el dominio propio. El Señor nos hizo con intelecto y emociones. Percibimos las cosas con nuestros sentidos. Las procesamos con nuestro intelecto. Pero generan reacciones. Emociones que son expresadas externamente, que están en nosotros. Cuando no tenemos lo que queremos en cuanto a esos deseos, lo que deseamos, tenemos reacciones. Y está en nosotros también el llamado a que esas reacciones sean bajo el dominio propio. ¿Cómo reacciono cuando no tengo lo que quiero? ¿Cómo reacciono? Dios nos hizo, hermanos, por tanto, así, con emociones que debemos expresar, pero aunque es lícito expresarlas, hay una forma correcta y una forma incorrecta de expresarlas. No se trata de suprimir las emociones. Suprimir las emociones es un comportamiento cruel y a veces, creo que ya no se usa tanto, pero antes había algo que se decía y es: los hombres no lloran. Se quiere suprimir esa emoción en el niño. Y es cruel porque los hombres sí lloramos. Y Jesús lloró. El varón perfecto y que tenía un dominio propio perfecto lloró. Al decirle a un niño que los hombres no lloran, suprimimos y queremos suprimir sus emociones, y es cruel también. Debemos expresar nuestras emociones, pero debemos hacerlo de forma correcta y con dominio propio. La ira no se expresa gritando, ofendiendo y tirando cosas. Es un deseo de venganza el que me termina dominando a mí. De imponerme, porque yo tengo que ser más que el otro, y entonces la forma en que lo hago es imponiéndome frente a la otra persona. Alguien puede decir: sí, pero es que yo soy así y aunque trato, no puedo. Tengo la historia de un pastor que estaba visitando a una pareja en una consejería o quizás en un discipulado. Y en medio del discipulado esta pareja empezó a decir una cosa y otra y se fue calentando el ambiente y terminaron discutiendo. El varón, estaban ellos tres solos, la pareja y el pastor, y el varón se levantó furioso de su lugar y salió de su casa y tiró la puerta y se fue. El pastor no se podía quedar allí solo con su esposa, él salió detrás de él a acompañarle.
Y iban caminando y él iba diciendo muchas cosas, pero ¿cómo es posible que ella y ella y ella? Iba furioso, enojado, pero se encontró con un vecino o alguien conocido en el camino. Hola, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Y el pastor quedó, pero si venía furioso, venía incontrolable. ¿Cómo pudo controlar allí su ira entonces frente a la otra persona? Y no en su casa, frente a su esposa. Sí podemos controlarlo, sí se puede controlar. Lo que pasa es que controlamos de la forma en que nos conviene a nosotros. Allí los otros. Un cristiano debería recordar algo, hermanos, y está en Filipenses 4:5. Un texto para que recordemos. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca. No es alguien que nos encontramos como este hombre que se encontró cuando iba caminando, sino que el Señor está allí todo el tiempo. El Señor no es alguien que nos encontramos en un momento, sino que Él está allí con nosotros todo el tiempo. Él mora en nosotros. ¿Cómo reaccionamos nosotros? Porque nos encontramos entonces con el vecino, y qué pena con el vecino que me ve así salido de mis casillas, pero el Señor está allí con nosotros y frente a Él sí no nos da vergüenza de cómo estamos reaccionando y cómo nos estamos comportando. Vuelvo y lo leo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está viendo lo que nosotros hacemos y frente a Él no hay ninguna vergüenza. No hay ninguna vergüenza. Proverbios 14:17 dice que el que es irascible hace locuras. ¿Cómo identifico entonces que una emoción está siendo expresada de forma incorrecta? ¿Cómo lo identifico? Y tengo acá 5 puntos que fueron tomados, como dije, de una charla del pastor Sugel Michelén, y dice: mal dirigida o fuera de lugar. Es una emoción que está mal dirigida o fuera del lugar, cuando viene por un motivo incorrecto. Alegría por el dolor del otro, por ejemplo. Cuando nos alegramos por el dolor de la otra persona. Es una emoción que está mal dirigida y es incorrecta. En segunda de Samuel, en el capítulo 1, el versículo 11 y 12, vemos a David que se duele por la muerte de Saúl y Jonatán. Él no se alegra, aunque sabe que esa muerte lo va a llevar a que él sea ungido como rey. Él no se alegra, aunque su enemigo que lo perseguía para matarle ha muerto. Él rasga sus vestiduras y hay tristeza. Segunda de Samuel 1, 11 y 12. No sería una emoción bien dirigida. Segundo punto, nos seduce al error y nos desvía de la verdad cuando una emoción está desbordándonos y nos lleva y es llevada de forma incorrecta. El que se empecina en una relación, por ejemplo, que no conviene, nos lleva al error. Esa persona que, aunque los padres le han dicho a la muchacha, ese hombre no le conviene, ella se empecina porque su emoción, su deseo hacia él, su amor, la tiene enceguecida y la lleva a que no se dé cuenta que no es una persona correcta. Los lleva y los seduce al error. Le quita todo tipo de análisis y su emoción termina dominándole. Se rebelan contra el gobierno de Dios y dificultan su obediencia. Cuando una emoción que yo estoy sintiendo y que la expreso se rebela contra el gobierno de Dios y no me lleva a obedecerle, es una emoción que está siendo expresada de forma incorrecta. Por ejemplo, cuando estamos gozosos por algo, pero no nos permite actuar conforme a los principios de la Escritura, cuando la alegría nos desborda y no actuamos conforme a los principios de la Escritura, o cuando la ira nos desborda y no actuamos conforme a la Escritura. La palabra no dice que no vamos a airarnos, dice airaos, pero no pequéis. No pequéis, no se deje dominar de esa emoción. Hay un principio bíblico allí. Hay un principio bíblico allí. En nuestros matrimonios, por ejemplo,
Hay un principio bíblico de no hablar con aspereza. No hablar con aspereza. ¿Nuestra emoción nos lleva a hablar con aspereza? Hablar desde el respeto. La emoción no debe llevar a desobedecer el principio bíblico. Normalmente las emociones desbordadas también de forma incorrecta carecen de moderación, se manifiestan en exceso. Es común que, por ejemplo, y sobre todo quizás en los niños, cuando hay emoción con algo que quieren contarnos, hablan mucho y no terminan y hablan y hablan y hablan y uno como que tiene que decirle, sí, está bien, comparto tu alegría, no solamente decirle, ya, cállese, como Kiko, ¿no? Cállate, cállate que me desesperas. No, yo simplemente le digo, comparto tu emoción, comparto tu alegría, pero estás reaccionando de forma desproporcionada. Porque también nosotros terminamos reaccionando frente a eso de forma desproporcionada y no teniendo dominio propio. No teniendo dominio propio. La quinta, no tiene un límite de duración. En Eclesiastés 3 todo el tiempo leemos allí, o en unos versículos leemos que hay tiempo para todo. Hay tiempo de reír y de lamentar, pero hay personas que parece que todo el tiempo su vida fuera una tristeza. No se alegran frente a nada. Y hay tiempo de reír y debemos hacerlo, pero hay otros que todo es un chiste y no toman nada con seriedad. Hay tiempo para cada cosa. Es una emoción con un límite de duración equivocado. Pareciera que algunos no cambian. La vida no es risa, pero tampoco es tristeza todo el tiempo. Muchos de nosotros quizás podemos tener decisiones correctas, hermanos, en cuanto a cosas materiales, decir, no, esto creo que es un deseo desbordado, pero no en la forma como reaccionamos, no en la forma como nosotros dejamos que nuestras emociones sean expresadas. Normalmente allí tenemos mucho que trabajar, mucho que trabajar. Y la forma en que lo podemos hacer es yendo a los principios bíblicos, hermanos. Hay otras cosas en las que nosotros no tenemos control, no tenemos dominio propio. Hemos visto el tema del manejo de nuestras emociones, pero está el manejo del tiempo, en donde dedicamos mucho tiempo a cosas que no nos edifican, pegados quizás al televisor por horas, a los aparatos electrónicos por horas, viendo cosas que no me están alimentando para nada, sino que el mundo ha utilizado para adoctrinarnos y dedicamos horas a eso. Incluso cosas lícitas como el trabajo, que me llevan a no estar atendiendo a mi familia y uso el tiempo de forma inadecuada y no tengo dominio propio. ¿Por qué estoy trabajando tiempos inadecuados en los que no me permiten ni siquiera pasar un momento con mi familia? ¿Cuál es la motivación? Porque ya vimos que cada decisión tiene un motivo. ¿Qué es lo que me motivó a que mi familia haya quedado relegada y ahora solamente sea mi vida trabajo, trabajo, trabajo todo el tiempo? En el lenguaje también tenemos falta de dominio propio. ¿Qué cosas hablamos? No solamente cuando ofendemos, no solamente cuando herimos al otro, sino cuando no hablamos las palabras de Dios, cuando el lenguaje de Dios no está en nosotros, sino que hablamos cosas que son del mundo. Nos metemos en conversaciones que no deberíamos estar metidos, o cuando estamos en chismes, cuando estamos en murmuraciones de la iglesia, del hermano, cosas que no deberíamos hacer como cristianos. Y las finanzas personales, un manejo que solamente es determinado por nuestros deseos personales y terminamos quizás endeudados comprando cosas que no necesitamos en realidad. Yo escuchaba de alguien, cuando vaya a comprar algo, pregúntese qué pasa si no lo compro, qué pasaría con mi vida si no lo compro, y si en realidad no pasa nada, pues quizás no lo está necesitando, no lo está necesitando. Ahora, no estamos diciendo que entonces no me compro absolutamente nada y que solo lo que necesito. Bueno, quizás alguna vez puedo, pero muchas veces esos deseos se vuelven deseos desordenados y hablamos de cosas que nos están envolviendo, nos envuelven fácilmente y empezamos a comprar y a comprar. Aquel que no controla su espíritu, hermanos, es fácil, presa fácil del opresor. Cualquier cosa puede irritarle, cualquier cosa puede atormentarlo, se rinde en el primer ataque de sus pasiones sin ofrecer la mínima resistencia. La tentación es ocasión de pecado y lo conduce a extremos que no se habían contemplado, que no se habían contemplado. Eso nos lleva a actuar a nosotros
como animales sin razonamiento y solamente por instinto, dominados por nuestros deseos. Fuimos hechos a su imagen, intelecto, voluntad, emociones, y fue para glorificarle. Fuimos hechos diferente al resto de la carne en el mundo. Somos los únicos hechos a la imagen de Dios y deberíamos usar esas cosas para su gloria, pero terminamos actuando como el resto de la carne, sin hacer uso de ellas, más bien dominados por ellas. El maligno esclaviza mi voluntad, hermanos. El maligno esclaviza mi voluntad, que es el poder decidir, y actúo irracionalmente y no se refleja la imagen de Dios. Un animal se guía por su instinto. Nosotros deberíamos guiarnos por la voluntad del Señor. Tito 1, versículos 12 al 13. Dice la palabra: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. ¿Cómo los llama? Malas bestias, glotones y ociosos. Se dejaban guiar por sus instintos, por sus deseos y no por la voluntad del Señor. Segunda de Pedro, versículos 12 y 13 del capítulo 2. Dice la palabra: pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Animales irracionales, quien solamente viven para su deleite, para deleitarse a ellos mismos, deleitar su carne y satisfacer sus deseos. Animales irracionales. Así que todo esto es una alerta contra el amor a Dios, que a la final termina siendo idolatría, porque no le amo a Él sobre todas las cosas, sino termino amándome a mí por encima de Él. Amo mis deseos y lo que yo necesito satisfacer, más que amar a Dios y su voluntad. Romanos, capítulo 16, versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. El mundo nos engaña fácilmente con esas palabras suaves. De hecho, los lenguajes son cambiados. Ya no se habla, por ejemplo, de aborto, sino de interrupción del embarazo. Y empiezan a utilizar palabras para que no suene tan fuerte, y nos dejamos engañar por esos lenguajes. Y vamos tras deseos, satisfaciendo solamente nuestras pasiones. Filipenses 3:18. Dice allí: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal, solamente piensan en satisfacer sus deseos terrenales. El Dios es su vientre, el Dios son ellos mismos, y su gloria, la gloria que han alcanzado satisfaciendo esas pasiones y esos deseos, será su vergüenza, será su vergüenza. Su mayor placer es agradar a su carne. No se sacian. Y ese satisfacer nuestra carne no se sacia, sino que por el contrario cada vez se vuelve más impetuoso y voraz. Nos devora, nos devora. Por eso debemos ser vigilantes. Nos consume, nos esclaviza. Es terrible, es grave, que es lo que estamos viendo en este punto. No es una cosa sencilla. Dominio propio. Normalmente se piensa entonces que como es mío, yo lo hago como yo quiera y a mi manera. Y las cosas no son usadas para Dios, ni mi vida,
ni mis recursos, ni mis dones, ni mi razonamiento, ni mi sabiduría, ni mi conocimiento, que son dados por Él, son usados para Él, sino para mi propio beneficio y satisfacer mis deseos. Mi cuerpo, entonces no debo privarme de nada, tengo derecho a todo. ¿Por qué me voy a privar si soy yo y es mi vida y es mi cuerpo? No debería privarme. Y hay una presión del mundo. El mundo constantemente nos está invitando a lograr nuestra felicidad. Y la forma de lograrla es: no se limite, dé rienda suelta a lo que usted desea. Si usted es hombre y desea acostarse con hombres, ¿por qué se va a limitar si eso lo va a hacer feliz? Hágalo. No se limite, déle rienda suelta a sus deseos. Es la fuente de todo pecado, hermanos, y atenta contra el amor hacia Dios. La falta de dominio propio me hace centrarme solamente en mí y no ver las necesidades del otro. En 2 de Timoteo 3, 1-4 habla de esos hombres amadores de sí mismos y que aman más los deleites que a Dios. Aman más los deleites que a Dios. Es la fuente de todo pecado y es no actuar bajo la voluntad del Señor. Dios nos creó, hermanos, para que nosotros podamos ser gobernados por su palabra, por su soberanía, por su autoridad, pero le hemos dado esa autoridad a nuestros deseos y nuestras pasiones. Y no estamos escuchando la palabra de Dios. ¿Qué sucede? Tenemos un Dios delante de Jehová. Nos inclinamos a ese Dios, por tanto tomamos su nombre en vano. No podemos apartarnos de esas cosas porque nos esclavizan y nos apartamos de lo que ha dicho Dios. No apartamos las cosas que debemos apartar para Él, como por ejemplo el día, recursos, como Él lo ha mandado, sino que solamente queremos usarlos para nosotros mismos. No se honra a los padres como hacían los judíos y que el mismo Señor les señaló. Se presentan asesinatos por codicia, por envidia, se comete adulterio, se hurta, se entra en murmuraciones y mentiras y se codicia. Si se han dado cuenta, los 10 mandamientos, el no tener dominio propio me lleva a desobedecer todo el mandato de Dios. Todo el mandato de Dios. El dominio propio, por tanto, es central en nuestra vida, no es un tema periférico. No es un tema que solamente está ahí a ver si sí o no, es central. Y pasamos al tercer punto, ¿cómo cultivarlo? Esto no es un tema de mi fuerza. Algunas personas sin conocer de Dios podrán tener control sobre algunas cosas, pero no sobre todas las cosas. Y el dominio propio que nos manda el Señor no es tener control sobre algunas cosas, es sobre todo. Sin Dios, ese dominio que esas personas quizás han tenido sobre algo será para su propia gloria, porque se van a enaltecer ellos y no buscará la gloria de Dios. Y allí también ya estamos faltando a su palabra y al objetivo por el cual fuimos creados. Es para la gloria de Dios. Fuimos creados para esa gloria, para que manifestemos su santidad, pero ahí manifestamos es lo fuerte que soy yo frente a esto y no la santidad del Señor. Sin dominio propio, hermanos, por tanto no existe el cristianismo. No puede existir la vida cristiana, no es algo periférico en la piedad, es algo central. No somos salvos por el dominio propio. No somos salvos por el dominio propio. Y vamos a Romanos 3, versículos 10 al 12. Esos versículos son muy conocidos, los voy a leer, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay ni siquiera uno. Todos nos desviamos, pero ¿qué dice ahí mismo en el capítulo 3, versículo 19 y 20? Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley fue dada, nunca Dios la dio y pretendió salvar a nadie por medio de la ley. Solamente es un espejo para que veamos cómo somos nosotros, nuestro pecado, nuestra insuficiencia en el objetivo que teníamos de glorificar a Dios.
No somos salvos por el dominio propio. Versículos 21 al 24, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados gratuitamente, no somos salvos. Yo sé que todos ustedes lo saben, lo hemos escuchado muchas veces. Somos salvos por gracia. La fe es verdadera y se evidencia en la obediencia a la palabra de Dios. Y la obediencia a la palabra de Dios me va a llevar a tener dominio propio. O sea que el dominio propio debe ser una evidencia en mi vida de esa salvación. La fe trae obediencia a la palabra de Dios. O sea que ese dominio propio es central en el cristianismo. No puedo decir que he creído y soy cristiano si no tengo dominio propio en lo absoluto. Todavía hay cosas en las que seguimos trabajando. Todavía hay cosas que salen de nuestro dominio y que deben seguir siendo trabajadas. Debemos cultivarla. Esa fe es dada por Dios, pero esa fe lleva la capacidad de creer, de confiar y de obedecer. Como en Edén, hermanos, se nos dice a nosotros hoy: si haces o dejas de hacer esto, morirás. Y aquí cada uno ponga lo que hace o lo que deja de hacer, en lo que no cree, en lo que yo no le creo, y a la final lo hago lo que no debo hacer o dejo de hacer lo que debería hacer. No se creyó, no se confió, no se obedeció, pero la fe trae a un cristiano estas cosas, por eso es central. Y no se habla de perfeccionismo. No estamos diciendo que debemos ser perfectos porque sabemos que no lo vamos a lograr, pero sí debemos trabajar y ser vigilantes en cada día, ir caminando hacia esa perfección. Siempre debe existir el deseo de obedecer a Dios, no a nuestra carne, no a nuestros deseos, sino a Dios. No debe quedarse solo en deseo y debe volverse una acción, una acción. El hombre había perdido esa capacidad de oír y obedecer. El hombre deseó ser su Dios y disfrutar de todo de una forma desmedida, sin tener límites, sin tener en cuenta las normas de Dios, sin someterse a sus límites, apartado de Él y de su consejo. Pero Dios envió a su Hijo y nos llama al arrepentimiento, a volver a tener comunión con Él, a poder oír su palabra y obedecerla. Nosotros, al ser regenerados, podemos ahora entonces decidir entre agradarle a Dios o agradarnos solamente a nosotros mismos, obedeciendo nuestra carne. Cada hombre, cada mujer está incluido, hermanos, y lo hacemos porque el Espíritu mora en nosotros, porque es en Gálatas 5 nos dice que es parte del fruto del Espíritu Santo. O sea, el dominio propio es evidencia también del fruto de que el Espíritu Santo esté morando en nosotros. Solamente podemos hacerlo porque el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese dominio propio es una gracia, es una virtud que solo el Espíritu Santo puede desarrollar en nosotros. No surge de mi naturaleza, no surge de mi libre albedrío, porque yo no tengo la capacidad de transformar mi naturaleza, solo Dios. Arrepentirme, venir a Cristo, creer en Él, postrarme a su voluntad y ser apartado para Él, tener comunión con Él, unidos por algo en común, que es ese Espíritu ahora que nos une a su cuerpo, nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Así que lo que pienso, lo que busco, el camino que llevo debe estar ligado a la obediencia al Señor. El llamado que Él hace en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículos 3 y 4 es el siguiente. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 3 y 4. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan. Basta ya de andar en esas cosas, en los deseos de
en nuestras pasiones, en satisfacerlas. Ahora hemos sido llamados por el Señor, hemos sido lavados por su palabra y somos lavados cada día. Ahí mismo en Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Son deseos, hermanos, que son lícitos, pero que se vuelven enemigos de nosotros y que combaten con nuestra alma cuando son desenfrenados y nos dominan. La palabra de Dios nos instruye para que podamos tener defensa ante la tentación. Y es la forma como cultivamos el dominio propio, yendo a la palabra, viniendo a la congregación, compartiendo con nuestros hermanos para que podamos aconsejarnos unos a otros, exhortarnos unos a otros, leyendo la palabra en mi casa. No la entiendo, la sigo leyendo. El Señor da el entendimiento. Orando y rogándole al Señor que nos ayude a ser conformes a la imagen de Cristo y que podamos reflejar la gloria de Él. Glorificarle es manifestar su santidad. Eso es lo que debemos hacer, hermanos. Vivir por principios bíblicos y no por deseos carnales. Por el Espíritu Santo ahora lo podemos hacer, para que pongamos rienda a nuestro espíritu y no sea un espíritu incontrolado. Por Cristo nosotros lo podemos hacer, al venir a Él en arrepentimiento, creyendo en Él como mi Salvador, pero también como mi Señor. Y por esa fe que ahora mora en mí y me capacita por medio de su palabra para hacerlo. La palabra de Él, aplicada a mi corazón por su Espíritu, me lleva a que yo pueda tener dominio propio. ¿Confiamos en esa palabra? ¿Confiamos en que es así? Entonces actuemos conforme a esto, porque si decimos que creemos pero no lo hacemos, no estamos creyendo. Si yo llego aquí y no conozco el barrio y le pregunto a uno de ustedes sobre una dirección y me indican el camino, pero yo tomo otros porque no les creí. Si yo les creí, pues tomo ese camino. Y si el Señor nos está diciendo que el camino es ir a su palabra, porque su Espíritu mora en nosotros y nos llevará a que eso se vuelva acción, pues tomo ese camino. Tomo ese camino. Tito 2, y ya estoy terminando, hermanos. Tito 2, capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice allí: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Está hablando aquí a los hombres. Cuando habla de ancianos, es el estándar de la persona que quiere o que desea ese obispado, pero es una característica que debería tener todo cristiano, no es solamente para los ancianos. Y dice, enseña que sean prudentes, prudentes. Ahí mismo en el versículo 4 dice a las mujeres que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos y a ser prudentes también. Y en el versículo 6 dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Hombres, mujeres, jóvenes, enseñados por la palabra, ¿para ser qué? Prudentes, o sea, personas que tienen dominio propio, no imprudentes en la satisfacción de sus deseos. Ahí mismo en Tito 2, versículos 11 y 12, dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, esa misma gracia es la que nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Cómo podemos vivir sobria, justa y piadosamente? Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, renunciando a ser manejados por esos deseos pecaminosos, hermanos. La esencia de la santidad es vivir y deleitarnos en todo lo que Dios nos dio, pero de forma en que le agrademos a Él, no alejados de Él, atendiendo a su consejo y a su voluntad, ejercitándonos en la piedad, la cual aumenta nuestra sensibilidad a la obediencia, tomando nuestra cruz, como dice allá en Lucas. ¿Y qué es tomar nuestra cruz? Pues precisamente eso, la cruz es un lugar de muerte. Debemos clavar nuestro viejo hombre allí.
La cruz no es ese problema con el que yo cargo y digo, ay, esta es mi cruz. Decía el pastor Sugel, algunos dicen, mi esposo es mi cruz o mi esposa es mi cruz. No, no se trata de eso. La cruz es el lugar donde yo clavo a ese viejo hombre, donde yo clavo a esa forma de pensar que no va conforme a la voluntad de Dios, sino que va conforme a la voluntad de el mundo. Morir a mí mismo, morir a mis deseos y pasiones desordenadas. Estamos en este mundo y hay normas, pero nosotros pertenecemos al reino celestial y aunque nos sujetamos a las autoridades terrenales, nuestra sujeción a ellos va subordinada a nuestra sujeción a Dios. No puede la autoridad terrenal estar por encima de la autoridad de Dios. En ningún caso puede ser así. El mundo es un mundo que ha avanzado sin querer oír el consejo de Dios. Si no lo oímos, estaremos entonces conformándonos al mundo. ¿Qué debemos hacer? Oír su consejo, ir a Él, escuchar su palabra, atesorarla y ponerla por obra. El dominio propio es el corazón de una vida piadosa, hermanos. El dominio propio es el corazón de una vida piadosa. Aquí en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Debemos velar porque constantemente somos atacados por esos deseos y ni siquiera nos damos cuenta. Así que debemos velar constantemente. Los padres deben ser ejemplo para sus hijos, porque no podemos estar enseñando sobre el dominio propio y yo ser un mal ejemplo para ellos. Las enseñanzas a reaccionar de una forma calmada cuando se les dice que no es lo que debemos hacer. Pero ¿cómo reaccionamos nosotros cuando a nosotros se nos dice que no? ¿Y qué mostramos entonces ante ellos? Cuando nosotros no ejercitamos un dominio propio en nuestros hijos frente a las pequeñas cosas en las que ellos no tienen dominio propio, ahora, más adelante crecerán y sus deseos cambiarán y será mucho más difícil. Quizás ahorita el dominio propio es frente al alimento, frente a la hora de dormir y otros tipos de cosas sencillas, livianas. Pero cuando sean adolescentes, cuando sean jóvenes, los deseos serán mucho más fuertes y mucho más adictivos, mucho más difíciles de controlar. Pero si nosotros empezamos desde ahora a enseñarles sobre el dominio propio en esas pequeñas cosas, cuando crezcan, estarán ejercitados en el dominio propio frente a otras. Así debemos hacerlo como padre. Como un niño, hermanos, preguntaría a alguien, ¿cómo un niño se volvió alcohólico? ¿Cómo se volvió drogadicto? Si acá no se les dio mal ejemplo, nunca nosotros hicimos esas cosas. Sí, pero no se le puso freno a que se inclinara a sus deseos y pasiones cuando era niño. No se le puso freno cuando era niño aquel, sino que lo dejábamos que se inclinara hacia sus deseos. Esto se vive frente a una relación de temor y consagración a Dios de parte nuestra. Y debemos inculcar a nuestros hijos enseñándoles los principios bíblicos y ese temor y consagración a Dios. El dominio propio no nace de la noche a la mañana, ya que este depende del amor, el temor y mi consagración a las cosas de Dios, a estar en contacto con su palabra y a esa relación que yo tengo con Él, a esa relación que yo tengo con Él. Así que acudamos constantemente a la palabra, a la oración y estemos seguros que el Señor por su Espíritu nos va llevando a que tengamos dominio propio sobre cada una de las cosas en las que aún no lo tenemos. Cristo es el varón perfecto, balanceado, con dominio propio y nosotros estamos siendo conformados a esa imagen. Así que velemos en esas cosas en las que aún no tenemos dominio propio y roguemos al Señor para que por medio de su palabra y su Espíritu seamos conformados a esa imagen y tengamos ese propio. Hermanos, por favor, pongámonos de pie y vamos a orar al Señor. Este es un tema bastante amplio, bastante amplio. Se podría hablar varias sesiones sobre este tema. De hecho, las charlas que vi de Sugel, si de pronto tienen la oportunidad de verlas, son 5 hablando del dominio propio. Esto solamente fue 1 hora y no es fácil abarcarlo, pero yo estoy seguro que el Señor ha hablado al corazón de cada uno de nosotros y nos ha hecho meditar en qué cosas debemos nosotros trabajar
frente a ese dominio propio. Así que roguémosle al Señor para que primero pidamos perdón por esos momentos en los que no hemos tenido dominio propio. Pidamos perdón por nuestra intemperancia, pero también roguemos para que de aquí en adelante podamos ser más sensibles a esas cosas y podamos, bajo su guía, viviendo bajo los principios bíblicos, tener dominio propio. Principalmente creo que el lugar en donde más fácil perdemos el dominio propio es en nuestros hogares. Así que tengamos o roguemos al Señor para que allí podamos tener también dominio propio. Señor Dios, damos gracias porque tú eres, Señor, quien nos ha creado, y la vida, Señor, solamente te pertenece a ti. Estamos el día de hoy acá reunidos porque ha sido voluntad tuya. Tenemos vida porque ha sido, Señor, tú eres quien la sostiene. Que te damos gracias por esto, amado Dios. Sabemos que fuimos creados y nos diste vida y nos creaste a tu imagen para que glorifiquemos tu nombre, para que mostremos tu santidad en medio de la creación. Éramos representantes tuyos, Señor, pero nos hicimos inútiles frente a esta labor. No tenemos dominio propio, sino que vamos tras nuestros deseos, tras nuestras pasiones, y no tenemos, Señor, el deseo por naturaleza de escuchar tu palabra, de seguir tu consejo. Debemos ser transformados por ti, y es lo que has hecho con nosotros. Por tanto, ahora podemos tener dominio propio. Podemos ser firmes frente a la tentación y decir no, como lo hizo el Señor allí en el desierto. Y lo hizo porque estaba en una relación perfecta contigo, porque conocía tu palabra, porque conocía de ti. Y nosotros tenemos ahora también la capacidad, Señor, para conocerte, para ir a tu palabra, para poder entender lo que allí está dicho. Es un proceso también en el que vamos creciendo y cada vez te vamos conociendo más. Por eso te rogamos, Señor, que nos des, Señor, esa facultad, esa virtud del dominio propio. Que podamos, Señor, tener esa capacidad de estar firmes y solamente decidir conforme a tu voluntad. Pero que haya en nosotros también, Señor, dolor entrañable cuando elegimos que los deseos y las pasiones nuestras, que son pecaminosas, sean nuestro Señor y no lo seas tú, Señor. Le damos el lugar a algo más. Sabemos que aún hemos actuado así. Sabemos que incluso el día de hoy, antes de venir, algunos de nosotros pudimos haber actuado de esta manera, no teniendo dominio propio. Por eso rogamos, Señor, tu perdón, y sabemos que, como lo dice tu palabra, quien lo confiesa y viene en arrepentimiento, Señor, ante ti es perdonado. Confiamos en esto, Señor, y sabemos que tú perdonas todos estos pecados, pero nuestro deseo no descansa, o nuestra tranquilidad no descansa en el venir arrepentidos a pedir perdón, sino que nuestra tranquilidad descansa en que podamos hacer tu voluntad, que podamos hacer tu voluntad, Señor. Que no pequemos tranquilamente sabiendo que venimos y pedimos perdón, sino que haya dolor en nosotros cuando no hay dominio propio, Señor, que a la final termina siendo una base de todos nuestros pecados. Ruego, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos, y te ruego, Señor, dominio propio para sus vidas. Padre, también queremos orar por las personas de nuestra iglesia y de toda la iglesia que se encuentran pasando por momentos, Señor, difíciles de salud, como nuestra hermana Ligia, Padre, para que tú fortalezcas su corazón, para que tú traigas consuelo a través, Señor, de las personas que le visitan, pero que tú, sobre todo, Señor, seas fortaleza para ella, que ella sienta tu presencia, Señor, y que tenga en mente que tú estás allí cerca de ella todo el tiempo. Que no haya amargura en su corazón, Señor, que no haya tristeza, sino que sepa que tú estás allí cuidándole. Pero sobre todo, Señor, rogamos, porque sabemos que tienes el poder para que tú le sanes y pronto esté con nosotros nuevamente, Señor, congregándonos y adorando juntos. Que esta experiencia para ella sea un motivo, Señor, de crecimiento, y que ese crecimiento termine redundando en que ahora ella pueda darnos a nosotros algunas palabras de ánimo también frente a situaciones difíciles. Damos gracias también, Señor, por la vida de Andrés y Karen y por el nacimiento de su nuevo hijo.
Gracias, Señor, porque ahora Él está con ellos y todo ha salido bien conforme a tu voluntad. Dale sabiduría, Señor, para que lo críen conforme a tus principios y que desde el inicio puedan enseñarles sobre el dominio propio. Y danos sabiduría a cada uno de nosotros como padres para enseñar también lo mismo a nuestros hijos y que vivan conforme a los principios bíblicos y no a sus deseos y pasiones. Te lo agradecemos, Señor, porque lo podemos hacer por medio de tu palabra y tu espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.